Mitología en Oriente y en Occidente, mitología en Oriente, pues la mitología acadia, la mitología babilónica y la mitología inca, con sus seres y figuras destacadas dentro de lo que se hablaba en la mitología de ambas culturas. La mitología acadia es un sistema politeísta que comparte muchas deidades y mitos con las culturas sumeria y babilónica, a las que influyó y de las que fue influenciada. Se caracteriza por tener un panteón de dioses y dioses que gobernaban aspectos de la naturaleza y la vida humana, con una tendencia hacia la jerarquización y la abstracción de conceptos. Dioses clave, pues están aquí, o los más destacados dentro de la mitología acadia, que también se repiten con la mitología babilónica, sumeria, todo ello, fueron pues Anu, que es cielo, Ishtar, que es la diosa del amor y la guerra, y Samasá, que es el dios del sol, y hay que decir que Anu es el dios del cielo. Por la mitología babilónica también un conjunto de historias sobre dioses, héroes y criaturas que surgieron en Mesopotamia. Se basan en mitos de origen sumerio y se escribían en tablillas de arcilla. El Enua Elis es un mito de la creación, como la gran mayoría de la mitología acadia, babilónica, mesopotámica, bueno, pues todo ello, que dejaron huella en esa estructura. Incluso la mitología egipcia también está relacionada con ese ámbito. Como el Enuma Elis es un mito de la creación que narra el ascenso de Marduk, que es el dios supremo, otros dioses importantes dentro de la mitología babilónica pues se repiten con la mitología acadia. Anu es el dios del cielo, Enil el dios del aire, Ea del agua, Ishtar es la diosa del amor y guerra, Samas es el dios del sol y bueno, muchos de ellos como Ishtar o Inanna se repiten y son la misma diosa, o Samas, que son los mismos dioses, o incluso Anu, que se repiten en ambas culturas dentro de la mitología. El poema de Astrahasis relata la creación del hombre y la historia del diluvio. Eso es lo que habla el poema de Astrahasis, que es la creación del hombre, la historia del diluvio. El poema de Erra habla de la destrucción y la salvación. El mito de Gilgamesh, un héroe en busca de la inmortalidad que se enfrenta a varios retos como el toro celeste. Y son al final relatos que se llevan a cabo por parte de intelectuales, figuras dentro del ámbito el estamento nobiliario en Oriente, como pasaba también en el mundo occidental, en Grecia, Roma. Y en torno a la mitología inca, que ya pertenece al ámbito occidental, es un conjunto de mitos y creencias que explican la creación del mundo y el orden social con deidades como Viracocha, que es el dios creador, Inti, el dios del sol, y Pachamama es la madre tierra, que por cierto, lo de el dios Samas es el dios del sol en la mitología acadia babilónica, pues, Inti es el dios del sol, y se basaba en un sistema politeísta y una cosmovisión en la que los astros, la tierra y los fenómenos geográficos eran sagrados y la relación entre los hombres, la naturaleza y los dioses se basaba en la reciprocidad y el equilibrio con el objetivo de que al final muchas de las formas mitológicas tienen que ver con el ámbito religioso. Por eso la religión cogió muy bien los pasos de las mitologías occidentales y orientales con el objetivo de unirlas. Es verdad que el cristianismo rompió en el ámbito occidental, a diferencia del ámbito oriental, donde hoy en día mucha de la mitología oriental de muchos países de Asia y de otras zonas de Oriente Medio, Mesopotamia, Egipto, se siguen uniendo con el ámbito del pensamiento. En cambio, en Occidente esa situación se rompió y el cristianismo se impuso y bueno, pues la mitología ha quedado ya en un segundo plano dentro del ámbito de la historia. Y la religión pues, es lo que predomina hoy en día desde la aparición de Cristo en muchas de las formas culturales en Occidente y en Europa. La ufología es el estudio de los objetos voladores no identificados, que sería lo que se conoce, bueno, pues, como ovnis o ovni, también conocidos como fenómenos aéreos anómalos, UAP, a través del análisis de testimonios, fotografías, vídeos y otros datos. La disciplina se asocia con las hipótesis de que algunos de estos fenómenos son de origen extraterrestre. Sin embargo, la ufología es generalmente considerada una pseudociencia por la comunidad científica debido a la falta de pruebas concluyentes y a la dependencia de testimonios subjetivos. Porque la ufología al final lo que se encarga es de estudiar los ovnis, aunque también se lo conoce como fenómenos aéreos anómalos, que es la UAP, a través del análisis de testimonios, fotografías. Bueno, ¿cómo se realiza todo ello? Pues testimonios, a través del análisis de testimonios, fotografías, vídeos y también datos. Lo que pasa es que al final esta disciplina se asocia con la hipótesis de que algunos de estos fenómenos son de origen extraterrestre, es decir, que están más allá de las cosas que no se ven en el mundo de los sentidos, que puede ser también nuestra mente o cosas que están, pues, como la mitología, por ejemplo. Sin embargo, la ufología, aunque se la considera una pseudociencia, porque es una pseudociencia por el ámbito científico, porque no hay
pruebas concluyentes y la dependencia de testimonios objetivos, como hay tantos medicamentos también que sucede, pero que en realidad hay algunos ámbitos como la ufología que son cosas que se ocupan de algo que no, de cosas extraterrestres, de ovnis, que a lo mejor eso se puede ver a través de fotografías, imágenes, vídeos, de análisis, de testimonios, pero que en realidad no es algo científico como por ejemplo cuando se descubre un medicamento, un antiviral con el objetivo de evitar, o vacunas con el objetivo de evitar que a lo mejor se propague una pandemia pues más allá de muchos años. Por eso la ufología al final es un ámbito dentro de la pseudociencia, como otras materias que surgieron también a lo largo de la historia. Y ahora voy a hablar de los dioses y diosas en las diferentes mitologías, acadia, babilónica, inca, seres de la cosmovisión, por ejemplo, en la mitología inca. Por ejemplo, Anu es el dios del cielo más elevado, equivalente al dios supremo, An. Istar es la versión acadia de la diosa sumeria Inanna, y además Istar, como he hablado en ello, es la diosa del amor y la guerra y fue asociada al planeta Venus. Samás es el dios del sol y la justicia, equivalente al dios sumerio Utu, y fue asociado con el planeta Marte y con Aya, porque Aya es la diosa madre, y además Samás y Aya son al final esposos. Marduk es el dios supremo que ganó primacía en el panteón en la época del Imperio Babilónico, y a partir de ahí Aya, como he dicho, es la diosa madre y consorte de Samás, que es el dios del sol. Ereshkigal es la diosa del inframundo, que es la hermana de Inanna Istar, que fue además la propia Inanna hacia el inframundo a ver a su hermana, pues esa relación que hay entre Ereshkigal, que es la hermana de Istar, y Enlil es el dios del clima y las tormentas, y Adapa se considera el primer monarca en algunos mitos. Siempre tiene que haber un monarca en realidad relacionado con el ámbito de la mitología. Pero vamos, que prácticamente entre Istar, Ereshkigal, Samás, Aya, pues hay relación patrimonial, matrimonial, y al final entre hermanos y amigos y todo ello, que al final muchos de los dioses, que es como sucede, pues prácticamente como si fuera una familia de personas. Y Marduk, que se vuelve a repetir en la mitología acadia, pues con Marduk es en la mitología babilónica el dios principal, el patrón de Babilonia, considerado el más poderoso. Anu es el dios del cielo, igual que la mitología acadia. Lil es el dios de aire y las tormentas, bueno, pues igual o muy parecido. Ea es el dios de las aguas y la sabiduría. Ista es la diosa del amor, la belleza, la guerra, el planeta Venus, también considerada igual que la mitología acadia. Samás, el dios del sol y la justicia, igual que la mitología acadia, Sin, el dios de la luna, Tiamat, una diosa dragón primordial que representa las aguas caóticas, y Utnapishtim, el protagonista del diluvio universal. Mitología babilónica, mitología acadia, sumeria, mesopotámica, egipcia, son los dioses muy parecidos y tienen las estructuras muy parecidas. Subí un vídeo sobre la mitología maya, la mitología azteca, y ahora voy a hablar también de una mitología de los dioses y diosas de los incas. Que por ejemplo está el Viracocha, que el dios creador del mundo y de la humanidad, siempre haya un dios. Eso está claro que Marduk es el ámbito de Babilonia eh, o Acadia, y por ejemplo Viracocha es el dios creador del mundo y la humanidad, quien ordenó el caos y estableció las leyes que rigen el universo. Inti, el dios del sol, el más venerado y el padre del primer Inca, su culto estaba directamente relacionado con la agricultura y el bienestar del imperio. Mama Quilla es la diosa de la luna, hermana y esposa de Inti, porque Inti al final es ahí hay un ancestro un poco raro también, porque era considerada protectora de las mujeres. Por cierto, Mama Quilla es la diosa considerada de la luna, la protectora de las mujeres, pero bueno, que hizo una especie de casi, siendo la hermana de Inti, y luego se convirtió en esposa. Bueno, pues todo el lío ese de sus matrimonios un poco familiares y un poco extraños. Al final, ¿cómo sucede? Pachamama es la madre tierra, diosa de la fertilidad y la tierra, y se le rendía culto a través de rituales y ofrendas, y Yapa es la trinidad del rayo, el trueno y el relámpago. Era considerado el dios de la guerra y el protector de los campos agrícolas. Bueno, pues al final lo que se puede decir es esa relación de Inti y Mama Quilla, que fueron hermanos, y a la vez Mama Quilla se convirtió en la esposa de Inti, el dios de la luna, el dios del sol, ahí se unen pues, dos astros importantes para el ámbito de la Tierra, el planeta Tierra. Y luego, bueno, pues Pachamama es la madre tierra, la diosa de la fertilidad, la tierra, y, bueno, y ya pues la trinidad del rayo, el trueno y el relámpago, y lo consideraron el dios de la guerra, el protector de los campos agrícolas. Lo de Mama Quilla, algo importante, es la protectora de las mujeres,
Inti es el protector al final, o su culto relacionado con la agricultura y el bienestar del imperio. Pachamama es la que se le rendía culto a través de rituales y ofrendas. Y Viracocha es el dios que creó primero el universo y a partir de ahí la humanidad y que luego bueno, pues comenzaron a llevar a cabo una serie de leyes que provocó el caos en el universo. Hana Pacha, el mundo superior, donde residían los dioses como Inti y Mamaquilla, hermanos y esposos a la vez. Kai Pacha, el mundo terrenal donde habitaban por los seres humanos. Como pasa con todo ello de Viracocha, que Viracocha es el creador del mundo, del universo y luego de la humanidad. Y luego crea leyes y produce el caos en el universo. Ucupacha, el mundo inferior, donde se creía que residían los antepasados. Y luego los primeros incas, que fueron Manco Cápac y Mama Hoyo, emergieron del lago Titicaca, enviados por Inti, el dios del sur, para civilizar a la humanidad y fundar la ciudad de Cusco. Y por último, Manco Cápac y sus hermanos y hermanas salieron de la cueva de Tambo con un bastón de oro, instrumento que le permitía encontrar el lugar para fundar su reino. Muchas cosas de la cosmovisión, teorías relacionadas con las leyendas, los mitos y los relatos que realizaron también muchos de los nobles y monarcas y escritores e intelectuales también en el ámbito prehistórico antes de que llegaran los europeos a América. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo otra vez que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.